al momento de elegir una profesión, elegí estudiar diseño gráfico. Y creo que fue muy oportuno porque es una actividad que reúne dos de las cosas que más me gustan. Una, las letras, y otra, las imágenes. Y uno de los contenedores, ¿no?, que más me gustan de letras e imágenes, sin duda, es el libro. Los libros que muestro en la exposición son los libros de cuando empecé a estudiar diseño, qué libros me compraba yo con el dinero que yo ganaba, y a partir de ahí, cuáles son los libros que leo. Me di cuenta al momento de reunirlos que no soy un lector que tenga mucho método, ¿no? O sea, leo de todo, hay como muchos temas que me interesan, y muchos sí se relacionan a la imagen. Muchos de los libros que van a ver son libros de poesía, hay también narrativa, hay libros de ensayo, pero sobre todo yo creo que hay muchos libros con imágenes. A mí también otra de las cosas que me gustan mucho de los libros es la forma en que están hechos. Entonces, para que yo tenga un libro, la verdad es que sí me gustan que sean libros bonitos, que sean como agradables a la vista y que sean agradables al tacto. Y una vez que los abras, te digan mucho más cosas que los textos o que las imágenes, más que los textos y las imágenes que tienen. Y esto pues te lo da desde el peso del papel, cómo están encuadernados, los colores que tiene, el tipo de letra con la cual se imprimió. Y bueno, puedo verlo una y otra vez. He vivido con muchas circunstancias con los libros, ¿no? Durante un tiempo viví solo, ¿no? Yo creo que cerca de 12 años de mi vida. Y los libros empezaron a apilar, empezaron a formar paredes, ¿no? Empezaron a formar pilas enormes, ¿no?, en toda mi casa, que yo identificaba muy bien, y mi casa se empezó a volver un laberinto de libros. Refleja mucho de lo que tú eres, estas pilas de libros, ¿no? De alguna forma, esta exposición es como si fuera una pila de mis libros favoritos. Los libros que yo escojo para leer por placer o por curiosidad, por gusto, generalmente los leo en la noche, una vez que llego a la casa. Y bueno, puedo estar leyendo los libros solos, compartiendo los libros con mi esposa, con las hijas. Soy un poco neurótico con mis libros, ¿no? Los cuido mucho, y los leo con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que viene como de la infancia. Mis padres nos enseñaron pues como a cuidar mucho los libros. Cuando eres niño, bueno, pues no puedes evitarlo. La verdad es que pasas las páginas y es como una cosa que me gusta más. Yo tengo como mucho apego a los objetos. Nunca rayo un libro, ¿no? Curiosamente. Los rayo para hacerlos. A partir de las palabras que yo leo, empiezo a crear imágenes para muchas otras cosas, ¿no? Puede ser para una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, hacer un cartel, ¿no? Que tú puedes diseñar un cartel de teatro de dos formas, ¿no? Uno leyendo el libreto, otro viendo la actuación, y ambos son palabras, ¿no? En una ves la obra, y cuando lees el libreto, pues estás interpretando un texto. O me hice lector gracias a mi hermano, porque él era muy buen lector, y bueno, pues yo intentaba como seguir sus pasos, copiarlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues él ha sido un lector disciplinado, y cuando yo le decía que fuéramos a jugar, pues él me decía, pues espérame a terminar este capítulo, y entonces salimos a jugar, y él fue, para que no lo molestara, que no estuviera insistiéndole, él fue el primero que me dio libros para que me entretuviera mientras él terminaba sus capítulos, y así empecé a leer y a empezar a disfrutar lo que también él disfrutaba. Y una de las cosas que planteo en esta exposición es que si quieres que un niño lea algo, prohíbeselo, ¿no? Y fue de las cosas que nos pasaron. Leímos muchos libros que se suponía que no debíamos leer, a escondidas de nuestros padres. Varios me los recomendó mi hermano, y después nosotros dos se los recomendamos a mi hermana, ¿no? Porque nos encantaban.
uno de los libros que más he leído, creo que en mi vida, es Libertad bajo palabra de Octavio Paz. Entre muchos otros, es increíble ver cómo hay libros que cada vez que acudes a ellos te dan como un sabor diferente, ¿no? A veces son dulces, a veces son medicinales y a veces son amargos, ¿no? Y pasa con los libros que creo que se vuelven clásicos para ti, ¿no? Si, por ejemplo, otro de los libros de la exposición, pues son las fábulas de Esopo, y son pues las versiones como más originales, las traducciones de las versiones en latín, y no todas son como los libros que se leen en los libros para niños, ¿no? Hay unas fábulas tremendas, ¿no? Y esos libros son libros que a veces leo al azar. Hay libros que consulto de repente como oráculo y que según yo me van diciendo cosas de mi vida, ¿no? Dentro de los clásicos que hay, también ahí están, por ejemplo, los epigramas de Marcial, ¿no? Que realmente podrían estar todos esos en Twitter y sería sus epígrafes son devastadores, ¿no? A veces llenos de humor, o a veces cínicos, a veces muy burlescos, llenos de sarcasmo, ¿no? Entonces, sí me pasa curiosamente con los libros que parece que me están hablando, ¿no? O sea, es decir, a veces los leo y a veces pienso como si me estuvieran hablando estos libros, ¿no? A veces puedo, por ejemplo, ver un libro de obras de Miró. Después ese libro me lleva, por ejemplo, a Rafael Alberti, entonces agarro un libro de Rafael Alberti y después a lo mejor me lleva uno de Gómez de la Serna, ¿no? Y después Gómez de la Serna me lleva a Max Aub y así puedo estar como haciendo diferentes caminitos, marcando, ¿no? Max Aub, después pienso, por ejemplo, en Vicente Rojo y entonces veo un libro de Vicente Rojo. Después ver la obra de Vicente Rojo me puede llevar a ver un libro que diseñó Vicente y después acordarme que, bueno, tengo también un libro que diseñó Rafael López Castro y es de fotografías, y ese libro de fotografías me lleva después a otro libro de fotografías. Entonces, eso como lector me gusta mucho, soy un lector desordenado, ¿no? Leer o ver los libros, ¿no? Yo creo que se hacen las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leo un libro, también me fijo cómo es la letra, ¿no? Porque finalmente la letra es un dibujo. Y las letras cada una de ellas es bella. Y las palabras pueden ser bellas o horrorosas, acomodadas de distintas formas. Entonces, por ejemplo, un libro de texto también se ve, ¿no? Por otro lado, habíamos dicho, ¿no? O sea, una imagen también se lee y una imagen junto con otra también se va leyendo. Entonces yo creo que son dos actividades, ¿no? Y por otro lado también se siente, algo que me gusta mucho del libro como objeto es que tú lo sientes, ¿no? Entonces tus dedos al momento de pasar las páginas perciben la textura del papel o la frialdad del papel o la calidez. Los ojos van percibiendo el color, si el papel es amarillo, si el papel es viejo, si es más café, a qué huele, ¿no? El objeto, ¿no? Si al momento de que lo abres por viejo se despega, o si no puedes abrir el libro y tienes que leerlo así, o si lo puedes poner sobre la mesa y se despliega así. Entonces, me parece que no solamente entonces es ver o leer, sino también sentirlo, ¿no? Incluso olerlo.